Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Los pasajeros agalopaban en la entrada, sin darse cuenta de que la algarabía creada solo complicaba la situación, añadiendo dificultades y avivando el deseo de algunos ciudadanos particularmente decididos de empujar sus maletas entre las cabezas de los pasajeros menos enérgicos. Boris observó todo este caso desde la cabina del conductor durante aproximadamente 5 minutos, pero luego decidió que era hora de tomar medidas drásticas. Aclarándose la garganta, rugió tan fuerte que las filas que asaltaban su vehículo temblaron. Camrades, aléjense de la puerta, mantengan una distancia segura o este autobús no se moverá en absoluto. La anciana que bloqueaba el primer escalón chilló. ¿Cómo se supone que debo llegar a casa? Tengo un cerdo que necesita ser acomodado de inmediato. Alguien se está divirtiendo mintiendo, se rió Mota. Nunca has tenido cerdos en tu vida, hasta tus pollos mueren. Pero eso no es asunto tuyo, respondió Boris. Al menos soy honesto, a diferencia de ti que vendes huevos podridos en el mercado. La anciana levantó su bolso, lista para balancearlo. Sin embargo, este proyectil escapó repentinamente de las mentes estratégicas débiles y aterrizó en la cabeza de un hombre inteligente con gafas. Sobresaltado por lo inesperado, soltó una expletiva que no coincidía del todo con su apariencia respetable. Boris ladró: «Ciudadanos, si no se tranquilizan tendré que llamar a la policía». El llamado del conductor tuvo efecto y la multitud se calmó un poco. La puerta del viejo autobús se cerró con un siseo. Los civiles restantes golpearon con los puños. El conductor levantó su teléfono y marcó a la central. ¿Vendrá Tonia después de Bash o alguien más? ¿Hay conductores disponibles? Mi pueblo ha vuelto a protagonizar un motín y cada vez es la misma historia, suspiró. No pasó ni un minuto antes de que Luba apareciera en la cuarta plataforma. Esta dama de formas generosas no era particularmente fanática del diminutivo del común nombre español. Había trabajado en el servicio de transporte de pasajeros durante muchos años y conocía todas las sutilezas de su profesión. Era bastante corpulenta, desde lejos y gritó: «¡Abre paso, gente honesta! Tengan sus boletos listos». La masa humana se agitó y alguien preguntó inconforme: «¿Y si los boletos están agotados? Necesito llegar a casa». La conductora señaló hacia donde los pasajeros privados esperaban su turno. «En ese caso debería tomar un taxi. En cuanto a aquellos con boletos, por favor, háganse una fila rápido uno a uno. Entré en silencio y avancen directamente hacia la cabina. Dejen pasar a niños y ancianos primero». La multitud antes informe ahora tomaba la apariencia de una fila ordenada. Los gritos y chistes distractivos cesaron. Boris disfrutó del espectáculo del abordaje organizado de los pasajeros. Cuando la conductora revisó el último boleto, elogió a su asistente. «Luba, tienes un talento raro. Deberías estar actuando en una arena de circo, no corriendo por autobuses». El cumplido complació a una mujer solitaria y le guiñó coquetamente un ojo a Boris. «¿Para qué necesitaría yo una popularidad innecesaria? Nunca he soñado con la fama, pero un hombre como tú, Boris, no me importaría atraparlo», se rió. «Es solo que la suerte no está del lado de la chica en su vida personal», suspiró Luba. «Escuché que a ti no te faltan admiradoras. ¿Para qué te sirven, de todos modos?» «Bueno, ves, Boris no las necesita en su vida. Es una lástima que llegues tarde». Decidió intervenir en este intercambio de cortesías la anciana insatisfecha que se había destacado durante el abordaje. Boris hizo un gesto con la mano. «Gracias, Luba». Las puertas se cerraron con un siseo característico. El conductor se dio vuelta y se dirigió alegremente a los pasajeros. «Bueno, amigos, vamos». A Boris le encantaba mucho su trabajo y también quería mucho a los pasajeros que le mostraban algo nuevo todos los días. Durante casi 2 décadas, este hombre se sentó al volante y transportó a personas a los pueblos y aldeas circundantes. Con el tiempo se había vuelto experto en comprender la psicología de los pasajeros, identificando siempre con precisión a los alborotadores potenciales con solo echar un vistazo. Hoy no había una multitud particularmente peligrosa, excepto por Moti, la anciana. Boris la conocía bien porque la había ayudado unas cuantas veces por una tarifa separada. Oficialmente no arreglaban las cosas con respecto a sus viajes a la empresa, pero el director del parque hacía la vista gorda ante las acciones de algunos conductores. A Boris se le permitía la violación solo porque tenía una familia numerosa. A menudo decía en compañía de hombres: «Vivo de mis 7». El hábito de recordarles a los demás su llamado especial lo llevó a estar firmemente asociado con el apodo de «Padre Buen Trabajo», un apodo que se pegó a Boris tan bien que incluso el supervisor un día soltó sin pensar cuando el periodista llegó al depósito para escribir un artículo. «Y el mejor conductor de la empresa necesita copiar el retrato de nuestro buen padre de trabajo, nuestro dínamo, por así decirlo, un líder en producción». El periodista no entendió lo que decía y frunció el ceño en concentración. Pero Igor no se molestó por la confusión del joven con la cámara.
Continuó en la misma línea, aunque solo empleamos a individuos seleccionados. Boris es, diría yo, la columna vertebral de nuestra empresa. El periodista continuó parpadeando perplejo. Boris es un hombre con carácter, después de anotarlo. Insisto en esta característica proporcionada por el director. Preparó al periodista, quien interrogó a Boris durante un par de horas, sudando por la tensión. Cuando la prueba terminó, se dirigió a la oficina de Igor. «Jefe, ¿realmente está diciendo que no hay nadie más valioso en nuestro parque de autobuses además de mí?» El jefe sonrió a su subordinado. «Imagina, Boris, no hay persona así. Todos tienen sus pequeñas fallas, aunque algunas son pequeñas. Y tú, amigo mío, puedes ser llamado un hombre cristalino. No bebes, no fumas y ni siquiera persigues a las chicas. Bastante único». Es agradable para cualquier persona escuchar elogios de su jefe. Boris suavizó un poco su tono. «Así que decidiste ponerme las cosas un poco difíciles, pero esta es la última vez. No pasaré por esto por todos los demás. Es más fácil para mí hacer un viaje extra que responder preguntas tontas de un periodista». «Está bien, Boris, no te alteres. Estás cumpliendo con tus deberes laborales y ese joven está haciendo los suyos. Y por el daño moral tienes derecho a un bono. Ya firmé la orden». Boris sonrió, brillando como una moneda de 5 kopecks pulida. «Eso es otra historia. Gracias por el generoso bono. Un poco de incomodidad vale la pena por una adición financiera tan sustancial». Este incidente ocurrió hace unos años, justo antes del día festivo profesional. Se publicó un extenso artículo sobre el arduo trabajo de un conductor de autobús en el periódico, ocupando la portada junto con una fotografía de Boris. Quizás durante todo un mes los hombres felicitaron a Boris, orgullosos de sus logros. Toda la gran familia, una vez que Misha regresó de la escuela, gritó desde el umbral: «Papá, me dieron un 5 por ti». Al principio, él y su esposa se sorprendieron por tal afirmación, pero luego se dieron cuenta de que su hijo recibió una calificación excelente por su ensayo sobre los logros laborales de su padre. En resumen, el destino del héroe resultó ser agradable, pero lo fue doblemente para él porque el jefe cumplió su palabra. Boris recibió un bono de vacaciones equivalente a un salario completo de un mes, lo que supuso un impulso financiero sustancial. El periodista preparado fue acosado con preguntas para Boris durante un par de horas y no podía esperar a que terminara la entrevista porque se sentía más cómodo un interrogatorio con un poco de presión. Cuando la prueba terminó, se dirigió a la oficina de Igor. «Boris, pensé mucho antes de invitarte a esta conversación. Sé muy bien que muchos conductores, incluidos tú, a veces doblan un poco las reglas, pero no me importa que la gente tenga la oportunidad de ganar un extra si no perjudica la causa común. Al contrario, incluso estoy dispuesto a ayudar en esto. Te he estado observando durante mucho tiempo y veo que tienes una familia numerosa». A Boris no le gustaba ventilar sus problemas familiares para discusión pública y respondió brevemente: «Hoy en día todo les va mal, así que la cantidad de hijos en la familia no me importa mucho. Mi esposa y yo decidimos desde el principio que tendríamos muchos hijos. Después de todo, tanto ella y yo crecimos en familias numerosas». El jefe estudió el rostro del conductor como si dudara en llegar al tema principal de la conversación. «Y yo crecí solo con mis padres y luego mi esposa y yo solo tenemos un hijo. Ella realmente quería otra hija, pero seguimos posponiendo el segundo hijo y el tiempo pasó volando. La gente piensa erróneamente que tiene toda la vida por delante, pero luego se encuentran en la meta, cuando ya es demasiado tarde para cambiar algo». Boris escuchó el extraño discurso del director y trató de adivinar a dónde llevaba toda esta puesta en escena verbal. Igor recordó de pasada su propia juventud turbulenta y el sueño de crear un automóvil universal. Después de todo, en el cajón de su escritorio, un diploma de ingeniero se estaba cubriendo de polvo. Solo después de todos estos agradables recuerdos pronunció el propósito principal de la conversación. La persona en la que se puede confiar, Boris decidió ayudar a su jefe, Igor. «Si quieres ofrecerme una tarea especial, la asumiré con gusto», dijo Igor. El jefe respiró aliviado. «Gracias por entenderme correctamente. La tarea es específica y solo puedo confiarle a una persona confiable en la que tengo plena confianza. No es nada complicado, simplemente deberás entregar un paquete a la dirección que te proporcionará y recoger el pago. Lo único que se te pide es mantener completa confidencialidad», explicó Igor. «Te entiendo», respondió Boris. «Puedes confiar completamente en mí. Muy bien, prometo que a cambio de este pequeño favor recibirás una generosa recompensa el día después de nuestra conversación». Boris cargó 2 cajas grandes en su autobús sin preguntar sobre su contenido. Entregó estas cajas a un pueblo no muy lejano de su destino final de ruta diaria, lo que solo implicó un pequeño desvío de unos 10 kilómetros. A cambio, recibió un billete nuevo y crujiente de 5.000 rublos como recompensa, lo que le complació enormemente. Pensó: «Por mis propinas tan generosas, estoy dispuesta a hacer estas entregas especiales todos los días». El jefe rara vez solicitaba la ayuda de Boris, tal vez un par de veces por semana como máximo. Pasó un mes sin necesidad de una entrega especial y Boris no hizo preguntas innecesarias. Esperó pacientemente el próximo encargo y este acuerdo satisfizo a ambas partes. A Boris no le importaba recordar a aquellos que venían a recoger las cajas y el contenido de su carga no le preocupaba.
Un día antes de emprender su ruta, el jefe Igor visitó a Boris. ¿Puedo tener un momento de tu tiempo, Boris? Boris, anticipando el tema de la conversación, salió del autobús. Igor, como de costumbre, miró a su alrededor para asegurarse de que su conversación se mantuviera en confidencialidad. Parecía visiblemente inquieto, pero Boris no le dio mucha importancia. Después de todo, una persona que ocupaba un cargo directivo puede tener sus propias preocupaciones. En tono bajo, el jefe dijo: «Mañana tendrás que transportar algo un poco más lejos, un poco más de 100 kilómetros. Mi autobús no servirá, así que te prestaré mi UAS. Tendrás que salir tarde en la noche, pero te proporcionaré toda la documentación necesaria». Esto sorprendió a Boris, ya que nunca antes le había pedido que transportara carga con documentos acompañantes. Boris preguntó: «¿Puedo saber qué tipo de carga es? Aunque no soy excesivamente curioso, me gustaría saber por si acaso». El jefe sonrió de manera algo asustada y respondió: «No es nada especial, solo mercancía regular. Recibirás el dinero en el acto y devolverás el vehículo al garaje. Puedes tomar un día libre el día siguiente, ya informado a Yura, tu reemplazo». Boris había olvidado cuándo fue la última vez que tuvo un día libre con su familia. La perspectiva de un día libre no planificado lo deleitó. Empezó a imaginar un día pasado con su familia, pescando con su hijo y disfrutando de la deliciosa sopa de pescado que cocinaría su esposa e hija sobre una hoguera abierta. La fantasía del conductor era tan vívida que incluso podía saborear el plato en su boca. Sin embargo, su agradable ensueño fue interrumpido por la anciana sentada en el asiento delantero. «Boris, ¿a dónde vas? Necesitaba bajarme en el último giro y ahora tengo que caminar casi 1 kilómetro». El hombre, que acababa de criticar las dudosas prácticas comerciales de la anciana, comentó alegremente: «1 kilómetro es un paseo por el parque. No finjas ser indefensa. Recuerdo el año pasado cuando afanaste maíz del campo del granjero. Llenaste un saco entero con tanta energía que incluso yo, un hombre, sentí envidia de tu fuerza». Los pasajeros se animaron y comenzaron a recordar las pequeñas y grandes travesuras de sus abuelos. Boris se volvió y condujo hacia el giro que llevaba a otra parte del pueblo. Una anciana agradecida agarró su bolso y su cubo vacío, expresando su gratitud en una voz llorosa. «Gracias, Boris, de lo contrario habría tenido que caminar de regreso casi 1 kilómetro. En la vejez las piernas duelen, ¿sabes?». Matriona ni siquiera tuvo la oportunidad de enumerar sus dolencias, ya que el autobús, jadeando y resoplando, se detuvo. Matriona bajó rápidamente y corrió por el camino como una corredora profesional. Los pasajeros del autobús se maravillaron de las resistencias de las personas mayores. Uno de ellos dijo: «Mi abuela a veces hace cosas similares». Los demás pasajeros comenzaron a compartir entusiastamente los relatos de las hazañas de sus abuelos. Boris consideró encender el reproductor de música del autobús, pero cambió de opinión. Las animadas historias de los aldeanos eran mucho más interesantes que cualquier música. A pesar de sus muchos años de vida conyugal, Boris siempre sentía una sensación de emoción al regresar a casa. Olvidaba su cansancio y cualquier problema laboral. El alegre parloteo de los gemelos Boris y Vanya lo llenaban de tanta positividad que se sentía listo para mover montañas. Como de costumbre, esa noche abrió la puerta de su apartamento con precaución, esperando entrar en silencio. Sin embargo, los pequeños notaron el regreso de su padre y gritaron al unísono: «¡Papá está en casa!». Los chicos se aferraron a su padre, contando con entusiasmo sus aventuras diarias. El pequeño Vanya, actuando como el mayor, informó sobre sus experiencias. «Las travesuras de Boris, papá, no te puedes imaginar lo que hizo Boris hoy», dijo Boris. «Hizo que todos comieran jabón». El alborotador de 6 años se lanzó sobre su hermano. «No mientas, querían hacerlo ellos mismos», defendió. Quería hacer burbujas de jabón. El niño pequeño estaba al borde de las lágrimas, pero Ver interrumpió la impresionante actuación del hijo menor. Ambos niños se fueron, pero sus llantos se escucharon un segundo después desde la guardería. Mikhail intentó razonar con los hermanos. «Si no se calman, los colgaré en el balcón en lugar de las ramas de baño. Estoy atascado con matemáticas y ustedes están gritando como locos. Sería mejor que ayudaran con la limpieza. Los juguetes están dispersos por todas partes». La crítica tuvo efecto en los gemelos y se callaron. Pero Boris quedó intrigado por el incidente de la guardería. Verá qué pasa con la historia del jabón con nuestros bribones. Boris se destacó. Según el plan, se suponía que habría una celebración de burbujas de jabón. Sin embargo, la maestra solo entregó botellas compradas en la tienda a los niños más obedientes porque no habían suficientes para todos. Así que nuestro hijo decidió restaurar la justicia y condujo una rápida clase magistral sobre cómo hacer burbujas de jabón de la manera más sencilla. Demostró en sí mismo cómo comer un trozo de jabón correctamente para soplar burbujas por la boca, pero algo salió mal. Menos mal que no todos los niños tuvieron la oportunidad de seguir el consejo de Boris. Sin embargo, el efecto comenzó antes de lo planeado y antes de salir a pasear, todo el grupo estaba lleno de burbujas. Los pequeños estaban emocionados, pero las maestras vieron travesuras deliberadas en las acciones de nuestro hijo. «Si entendí correctamente, me están llamando a la guardería», dijo la mujer devota mirando a su marido a los ojos. «Ya me he sacudido. Prometí que tendrías una conversación seria con nuestro hijo y cumplirías con tu deber como padre. Pero después de cenar, en general, creo que los educadores no prestaron suficiente atención.
¿Cómo no se dieron cuenta de que todo el grupo se dirigió simultáneamente al baño? Boris recordó las travesuras de su infancia. Sus padres a menudo tenían que lidiar con sus travesuras en la escuela. Su padre, por convicciones, usaba no palabras sino un cinturón. Ese método anticuado era infaliblemente efectivo. Boris también recurrió al cinturón cuando su descendencia más joven lo empujó demasiado lejos. Sin embargo, su esposa estaba categóricamente en contra del castigo físico para los niños. Boris comprende que al hacer esto estás mostrando tu debilidad y cualquier castigo puede afectar negativamente la psicología de un niño, dijo Vera. Pero si no hacemos nada, nuestros gemelos pronto serán los miembros más jóvenes de la familia, paseando con la cabeza en alto. Constantemente surgían problemas con los hijos mayores, nunca causaron problemas, al contrario, siempre fueron ejemplos en la escuela. Vasilisa se graduó con honores y entró fácilmente a la universidad. Mikhail también era muy apreciado y tenía pasión por la tecnología de la computación. Los cónyuges no tenían planes de ampliar su familia. Cuando Vera quedó embarazada por tercera vez, su esposo recibió la noticia con alegría. Esto es un regalo de Dios. No a todos se les conceden hijos, así que debemos aceptar este regalo con gratitud. También fui el quinto hijo en mi familia y nunca me sentí privado de nada, dijo. Vera también fue criada en una familia con muchos hijos. Era la mayor y tenía que ayudar a su madre. Por eso tuvo que renunciar a la educación superior. Vera se formó como pastelera, pero solo trabajó en el campo durante unos pocos años del nacimiento de su primer hijo. Luego nació Mikhail y ella planeaba buscar trabajo, pero su esposo seguía desanimándola. Puedo mantener a la familia. ¿Ves? Estoy tratando de llevar cada centavo a casa, solía decir Boris, pero no se puede trabajar así para siempre. Te llevarás al límite y quiero pasar mi vejez contigo. Además, los gemelos empezarán la escuela este año y nuestros gastos aumentarán. Soy consciente de los cambios que se avecinan. El director me ofreció un trabajo extra, obtendré 20,000 adicionales. Dinero modesto, pero el ingreso es estable. Boris, pero no puedes imaginar cómo los precios están por las nubes en las tiendas. Da miedo ir de compras. Me ofrecieron un trabajo a tiempo parcial cerca. A lo sumo tendría que limpiar un par de veces al día y sacar la basura. Aunque el salario no es alto, al menos es algo. Boris pensó sopesando todos los pros y los contras de tal decisión, pero como los aspectos positivos eran convincentes, suspiró. Vera, solo dime todo de una vez. ¿Qué trabajo encontraste? Trabajaré como limpiadora en un salón de belleza. Nada demasiado complicado, simplemente limpiar un par de veces al día y sacar la basura. Aunque el salario no es alto, al menos es algo, respondió Vera. Boris hizo una pausa considerándolo todo. Está bien, Vera, parece que hemos llegado a un acuerdo. Tú te encargarás de la parte trasera y mi trabajo será traer el dinero. Puedes ver que estoy tratando de traer cada centavo a casa, Boris dijo, pero no puedes trabajar así para siempre, te llevarás al límite y quiero pasar mi vejez contigo. Además, los gemelos empezarán la escuela este año y nuestros gastos aumentarán. Estoy al tanto de los cambios que se avecinan. El director me ofrece un trabajo extra. Obtendré 20,000 adicionales, dinero modesto, pero el ingreso es estable. Está bien, no te lo impediré si tienes el deseo de trabajar. Si no te gusta, puedes renunciar en cualquier momento. Vera se alegró por el acuerdo de su esposo y como muestra de agradecimiento rodeó su cuello con sus manos. Gracias, querido, ahora tendré la oportunidad de cambiar un poco mi vida. Estar sentada en casa día tras día, en 4 paredes, a veces provoca melancolía. Boris se sorprendió por la revelación de su esposa. Ni siquiera se le pasó por la mente antes que ser ama de casa incomodara a Vera. Olvidó informarle sobre el viaje del día siguiente, recordándolo solo antes de acostarse. Vera, se me olvidó decirte que mañana regresaré muy tarde, incluso es posible que me retrase. No te preocupes. A medida que la mañana avanzaba, la mujer frunció el ceño de nuevo. Asignación especial del jefe. Bueno, simplemente no lo difundas, Boris. Eres una persona extraña, a quien puedo contarle sino algo de la casa durante días. Te informaré por si acaso, nunca sabes a dónde puede llevar una conversación. Pero suelta sin pensar que me voy a algún sitio. ¿Crees que a alguien le importa? Hoy en día todos están absortos en sus propios asuntos y nadie tiene tiempo para ti. Solo te pido una cosa, ten cuidado. Algo no me cuadra con tus viajes secretos, tengo una mala sensación en el corazón. Boris asimismo sintió una agitación inexplicable, pero no le dijo a su esposa al respecto. Toda la noche, pesadillas con la participación de la abuelita lo persiguieron, pero atribuyó los malos sueños al cansancio crónico. Por la mañana volvió a sentir su vigor habitual y comenzó a prepararse para el trabajo. Vera también se levantó temprano para preparar el desayuno para su esposo y hacer un refrigerio para el camino. Siempre me preparas un almuerzo tan abundante como si fuera a estar fuera una semana. Nunca se sabe lo que puede pasar en el camino y un suministro adicional no hace daño. Ah, por cierto, se me olvidó decirte que tengo derecho a un día libre no programado por el viaje de hoy, así que mañana podemos ir al campo. Tengo muchas ganas de ir a pescar y los niños estarán emocionados. Vanya y Boris se entusiasmaron con las palabras de su padre y gritaron, ¡hurra, vamos a pescar mañana! Vera logró calmar a los niños. Boris besó a su esposa y a los niños y se dirigió al trabajo. Todo el día pensó en la próxima salida familiar y no podía esperar a que terminara su turno.
Al caer la noche, Boris sintió una intensa fatiga, ansiaba estar en casa, pero lo esperaba una asignación especial del jefe. Condujo su autobús al garaje y se dirigió a los almacenes para la carga. Aunque no llegó tarde, Igor ya estaba allí. Sus movimientos nerviosos y el temblor de su voz delataban su ansiedad, un comportamiento inusual para el jefe. Boris no hizo preguntas innecesarias al jefe y comenzó a cargar las cajas preparadas en el vehículo. «Maldición, hoy hay carga pesada. ¿Qué está pasando, Igor?» «Sabrás mucho y envejecerás rápido. Y además, demasiada información puede ser peligrosa para tu salud. Date prisa porque no podemos hacer esperar al destinatario de la mercancía», respondió Igor. Después de cargar todas las cajas en el vehículo, Igor le entregó a Boris los archivos con los documentos. «Aquí están las facturas de la mercancía, solo entrégaselas al cliente después de recibir el pago. La cantidad está indicada al final. Si se niega a pagar, regresa con la carga». «Regresa con la carga, asegúrate de recordarlo todo», añadió el jefe. Boris sintió la ansiedad del jefe y esto se transmitió a él. Igor instó: «Tan pronto como entregues la mercancía, llámame inmediatamente». «Está bien, Igor», respondió Boris. Boris estaba ansioso por terminar la tarea del jefe lo más rápido posible. Según sus modestos cálculos, el viaje de ida y vuelta no debería tomar más de 4 horas. Lo único que lo frenaba era el tema de la entrega de la carga. A Boris no le gustaba el algoritmo específico que insistía el director. «¿Qué tipo de mercancía cargué, jefe? ¿Y por qué estás tan preocupado por ello?». Esta idea seguía rondando en la cabeza de Boris. Para arrojar algo de luz sobre la situación, Boris decidió revisar las facturas. Sin embargo, los documentos enumeraban artículos con números de serie largos y una cantidad de 421 unidades, pero sin detalles específicos. Realmente quería detener el vehículo y al menos mirar dentro de una de las cajas, pero después de pensarlo un poco decidió no hacerlo. «Solo intenciones, estoy perdiendo el tiempo aquí. Ojalá pudiera deshacerme de esta carga misteriosa, regresar a casa y comenzar a inspeccionar el contenido del vehículo de antemano. Después de todo, es posible que me acusen de un delito por transportar mercancías desconocidas y esto es lo último que necesito». Esta reflexión sensata nunca se le ocurrió antes y Boris lamentó su actitud casual hacia las tareas de su jefe. Llegó unos minutos antes, pero nadie estaba allí para recibirlo. Tuvo que tocar la bocina 3 veces antes de que alguien apareciera y después de esto nadie estaba a la vista. Boris murmuró para sí mismo recordando una película de espías. Si la carga es legal, porque toda esta se crecía. Estaba a punto de tocar la bocina, pero luego una sombra apareció frente a él. Seguía de otra sombra y una voz masculina y áspera lo llamó. «¿Qué esperas, conductor? Sal del coche, necesitamos hablar». Boris abrió la puerta de la UAZ y los hombres lo recibieron con una combinación de besos y conversación oscura. «Danos el dinero y lleva la carga. Me han ordenado entregarla al lugar designado. No tengo nada que ver con el resto». El mismo desagradable tono se acercó y tomó un tono amenazante. «Conductor, haz lo que se te dijo si no quieres problemas». Boris salió del coche dejando la puerta entreabierta y el dueño de la desagradable voz agarró su mano. «¿Dónde están el dinero y las facturas?». Boris intentó liberarse del apretón. «Oigan, chicos, ¿qué está pasando? Deben pagar primero por la mercancía y luego les daré los documentos, tal como Igor ordenó. No están siendo sinceros conmigo». El hombre con la voz áspera se acercó, su tono volviéndose más amenazador. «Conductor, haz lo que se te dijo o podrías tener un problema». Boris volvió al coche pero dejó la puerta abierta. La segunda persona que había estado callada hasta ahora logró meter el pie cuando Boris intentaba cerrar la puerta. «Mira este chico animado», dijo. «Quizás tengamos que sacarle el dinero a la antigua». Boris se inclinó involuntariamente para intentar cerrar la puerta, pero al siguiente momento algo pesado cayó sobre su cabeza y perdió el conocimiento. Se encontró en medio de un prado cuando despertó, con el sol brillando arriba. Boris intentó cubrir su cabeza con la herida, pero hizo poco para protegerlo del calor abrasador. De repente el rostro de Vera apareció justo encima de él y parecía preocupada, susurrándole algo. Pero no pudo entender sus palabras y le pidió que hablara más fuerte. Sin embargo, ella solo continuó moviendo los labios. Luego su rostro desapareció y escuchó claramente su voz decir: «Boris, sálvate, estás en peligro». Estas palabras se grabaron en su mente y salió de su aturdimiento. Boris no pudo determinar cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero cuando luchó por abrir los ojos, fue cegado por la brillante luz que se filtraba por los huecos en la estructura de madera que lo rodeaba. Por la construcción se dio cuenta de que estaba en un ordinario granero del pueblo. Intentó cambiar la posición de su cuerpo, pero inmediatamente sintió náuseas. Boris soltó un grito fuerte. ¿Alguien puede ayudarme? Su llamado quedó sin respuesta y solo los pájaros cantaban alegremente fuera del edificio. Boris recuperó el aliento y gritó nuevamente: «¡Alguien ayúdame!». Una vez más, su súplica cayó en oídos sordos. Un dolor insoportable palpitaba en su cabeza y sus manos y pies estaban atados con cinta adhesiva. El desagradable hombre que lo había hecho perder el conocimiento regresó aparentemente satisfecho con el resultado de su ducha fría. «Hola, dormilón, es hora de despertar», dijo Boris. Abrió los ojos y vio a un hombre que nunca había conocido antes.
Este personaje parecía satisfecho con el resultado del baño de agua fría, pero no te preocupes, tengo algo especial preparado para ti. Sostuvo el brazo de Boris, pero continuó con un tono más conciliatorio. No necesitas luchar, escucha lo que Kostya tiene que decir y coopera. Es por su propio bien y no pongas a prueba la paciencia del porra. Tiene una manera de enterrar a los deudores tercos. Aunque el nombre Kostya no revelaba mucho, Boris entendió que la conformidad era la opción más segura. El tipo que lo ayudó a ponerse de pie dijo: «Tienes suerte de estar vivo, ¿sabes? La mayoría de las personas que cruzan en el camino del porra no les va tan bien». Con los pies de Boris desatados intentó ponerse de pie y acordó: «Está bien, haré lo que dices». Los hombres lo llevaron entonces unos 200 metros por un camino sinuoso señalado hacia un frágil cabaña. Esta es la sede del porra, pero el jefe lleva una buena vida y por ahora, Boris, tienes una oportunidad de sobrevivir. Boris escuchó cómo el jefe jadeaba en el teléfono. Quería decirle que era traicionero poner en contra a su propia gente, pero el puñetazo agarró el móvil. Escuchando la amenaza: «Si no devuelves el dinero en un día, enviaré a tu conductor al pez grande. Pero no me detendré ahí, mis manos también te alcanzarán a ti, sabes de lo que soy capaz. Así que saca tus conclusiones». El líder de la pandilla colgó el teléfono y miró con pesar a Boris. «Bueno, realmente te has metido en un lío, amigo. Parece que tendrás que saldar cuentas por tu jefe. Piensa en cómo hacerlo más rápido». «Dices que tienes esposa e hijos, ¿verdad?» Boris sintió un escalofrío en su interior. «Por favor, deja a mi familia fuera de esto, te lo ruego». El puñetazo observó atentamente a Boris. «Lo pensaré, por ahora puedes relajarte. Oye, gusano, llévalo al cobertizo y asegúrate de que no se escape». El chico conocido escoltó a Boris hacia el edificio de madera. Su habla estaba marcada por un claro dialecto rural. «Te traeré algo de comer ahora, pero no mucho. No esperes mucho porque tendré que cortar un trozo de mi propia porción». Boris se dejó caer en el suelo exhausto. Una gruesa capa de heno fresco lo cubría, pero el gusano no se fue. «Tú, chico, no te enfades conmigo. Una vez me metí en un lío y el puñetazo me salvó de Turiaga. Así que ahora tengo que pagar la deuda trabajando. Al principio no pude acostumbrarme, soñaba con escapar. Luego me involucré en la supervisión y desaparecí durante unos minutos. Regresé con un cuenco de gachas deliciosamente olorosas». «Fortalécete, Yeudoquilla. Me dio esto para que el puñetazo no viera nada bueno en mí». Y su sobrino, el último canalla. Boris comió ansiosamente la sopa, pero no dejó pasar nada de lo que decía el gusano. Un pensamiento travieso cruzó su mente y miró con esperanzas a su supervisor. «Realmente necesito hacer una llamada, solo medio minuto. Ves, mi esposa y mis hijos se preocupan mucho por mí». El gusano abrió los ojos de par en par. «¿Qué pasa si el puñetazo se entera? Me comerá vivo sin sal, no se enterará y me deslizaré silenciosamente entre el heno. No se oirá nada». El hombre salió corriendo por la puerta y regresó pronto. Le entregó un teléfono móvil básico. «Sé rápido, Boris, porque el tiempo era limitado», y el gusano observaba la calle con miedo. Susurró rápidamente: «En el parque hablé con Mitrievich. Él te contará todo». El supervisor se apresuró hacia él y arrebató el teléfono. «Las ratas están por todas partes, no quiero quemarme por mi amabilidad». Boris no pudo dormir. Su cabeza seguía doliendo y sus piernas envueltas apretadamente en cinta adhesiva no le daban descanso. Podía escuchar a Glist caminando detrás de la delgada pared del cobertizo. Intentó no pensar en lo que le esperaba mañana. En su lugar, rememoró los agradables momentos de su vida familiar. Boris no notó cómo se deslizó en un sueño inquieto, cómo la noche anterior las pesadillas lo atormentaron. Imágenes aterradoras estaban acompañadas de voces fuertes, seguidas de un fuerte estruendo. El hombre intentó levantarse, pero con las manos atadas no era fácil. En algún lugar muy cerca se escuchaba el sonido de pasos. «No, esto no es un sueño, Boris, cuidado». Se acercó silenciosamente a la puerta cerrada, esperando que el guardia lo escuchara. Preguntó suavemente: «Disculpa, ¿qué está pasando ahí?». Pero no había señales de la presencia del supervisor. Intentó abrir la puerta, pero no se movió. Entonces comenzó a buscar otra salida, animándose a sí mismo con palabras: «Boris, busca de manera más activa. No puede ser que no haya ninguna salida de este cobertizo rural». Sin embargo, el hombre no pudo completar la inspección de la estructura de madera. Voces desde afuera llegaron a sus oídos. «Charlie, revisa el cobertizo y yo veré qué hay en el baño». «¿Podría el puñetazo esconderse tan rápido?», se preguntó Boris. «Ni siquiera sabes de lo que es capaz, como el agua puede filtrarse por la grieta más pequeña». La puerta del cobertizo se abrió, y en un potente haz de luz cegó a Boris. Alguien o algo lo estaba arrastrando hacia él. «Tráiganlo aquí», ha atrapado a uno grande en los arbustos también. Al siguiente momento le arrojaron una bolsa sobre la cabeza y lo arrojaron al asiento trasero de un coche. Pronto aterrizó junto a él otro fardo de aire. El aire era escaso y el hombre empezó a respirar agitadamente. El polietileno se pegó a su boca. Boris contuvo la respiración y mordió el material resbaladizo. La operación fue un éxito y un torrente de aire fresco entró, junto con el olor familiar de cuerpos sin lavar mezclado con cigarrillos baratos. Desde abajo, Glist murmuró algo. Como Boris no podía ayudar a su supervisor en ese momento, susurró: «Respira profundamente».
Luego la bolsa se pegará a tu rostro. Intenta morder a través de ella. Tuvo éxito en esta operación improvisada y tuvo un torrente de aire fresco llenando sus fosas nasales, junto con el olor familiar de cuerpos sin lavar y cigarrillos baratos. Silencio los dos. Revisa el cobertizo, yo veré qué hay en el baño. Boris pudo escuchar las voces y por ahora la situación era inevitable. Le causó un gran malestar. Boris intentó enfocarse en el sonido del motor. De repente se dio cuenta de que se dirigían al oasis de coches de Igor. Conocía el lugar, pero con las manos atadas no podía llegar a la caja de herramientas. Después de algunos intentos desistió y decidió esperar una mejor oportunidad. Condujeron durante mucho tiempo. Una vez el UAZ se detuvo. Glist susurró desde abajo. Está llenando el bribón. Es una lástima perderse un momento así. Boris estuvo de acuerdo a regañadientes. Sí, podríamos habernos escapado silenciosamente si mis manos no estuvieran atadas. El coche reanudó su viaje y rodó relativamente sin problemas durante unas horas. Luego comenzó a dar tumbos por el camino lleno de baches. Este modo de viaje pasó factura a Glist. ¿Dónde nos estarán llevando?, me pregunto. Mis riñones están casi destrozados, no lo soporto. Como si fuera en respuesta a la queja de Glist, el coche se detuvo. El familiar clic de una puerta resonó y alguien con una voz profunda gritó. Gustav, comienza a descargar la mercancía. Se oyeron gritos y voces desconocidas. Nervioso, Glist preguntó. ¿Lo oyes? Lo oigo, pero este idioma me es desconocido, respondió Boris. Estamos en un aprieto, amigos. Si nos atrapan aquí, no terminará bien para nosotros. Los hombres se quedaron en silencio. La situación forzada causaba un gran malestar y Boris intentó concentrarse en la conversación afuera. Se esforzó por entender aunque sea una sola palabra. Por fin, el que los había llevado allí dijo algo de otra persona en español claro. Gustav cree que es el único inteligente. Apenas pude negociar con él el precio. Charlie comenzó a descargar. Si los chicos nos atrapan, no terminará bien para nosotros, murmuró Glist. No tengo ni idea de dónde podría haberse escondido, pero lo más probable es que haya escapado. Como el agua, siempre se mantiene seco. Boris estaba casi sin aliento. De repente el coche se detuvo de nuevo. La puerta se cerró de golpe y alguien con una voz atronadora gritó. Gustav, saca la mercancía a la calle. Boris escuchó el alboroto y se dio cuenta de que Glist estaba tratando de aplicar su consejo. La lucha con el plástico continuó durante mucho tiempo y finalmente se escuchó su voz triunfante. Lo conseguí, gracias amigo por la sugerencia. Casi se atragantó. Oye, ¿qué fue eso? Deben de haber descubierto nuestro escondite los competidores y mandaron a los chicos al otro lado. Nos hemos metido en un buen lío, ¿verdad? Señor, ayúdanos. Van a despedazarnos para vender nuestras partes y querida mamá no reconocerá cómo murió su hijo en semejante desgracia, gritó Boris a sus camaradas. No entres en pánico prematuramente. El hombre escuchó la conversación afuera tratando de entender al menos una palabra. Finalmente la persona que los había llevado allí dijo algo a otra persona en claro español. Gustav cree que es el único inteligente. Apenas pudo negociar con él el precio. Charlie empieza a descargar. Si los tipos nos atrapan, no terminará bien para nosotros, murmuró Glist. No tengo idea de dónde podría haberse escondido, pero lo más probable es que haya escapado. Como el agua siempre se mantiene seco. Boris casi no podía respirar. De repente el coche se detuvo de nuevo. La puerta se cerró de golpe y alguien con una voz atronadora gritó. Gustav, saca la mercancía de la calle. Boris escuchó el alboroto y se dio cuenta de que Glist estaba tratando de seguir su consejo. La lucha con el plástico duró mucho tiempo y finalmente se escuchó su voz triunfante. Lo tengo, gracias amigo por la sugerencia. Casi se ahogó. Oye, ¿qué fue eso? Los competidores deben haber descubierto nuestro escondite y enviaron a los chicos al otro lado. El repartidor de voz grave del coche dijo, Charlie, dile que no necesito papeles de colores. Debe pagar la mercancía en dólares, 10 piezas cada una. Pronto la UAZ familiar se alejó de la mente de Boris. La bolsa fue retirada, protegiéndolo de una luz brillante. Tuvo que entrecerrar los ojos, pero la molestia se compensaba con la capacidad de respirar normalmente. Durante unos minutos el prisionero saboreó la libertad de inhalar el aire. Alguien a su lado también respiraba con dificultad. Boris giró la cabeza y vio el rostro feliz de Glist. Estaba vivo y eso solo atrajo alegría al hombre. Un hombre con barba gris, vestido de manera extraña, los inspeccionó con una mirada evaluativa. Gritó algo en su propio idioma y una mujer de aproximadamente la misma edad se acercó a él. Boris supuso que era la esposa del dueño. Escuchando su conversación entendió que se llamaba Helia. Su esposo al parecer estaba explicando algo detalladamente mientras ella sentía y sonreía. Luego la mujer llamó a un joven corpulento vestido con el dueño y señaló a Glist. Habló rápidamente en su jerga y con cierta fuerza arrastró a la compañía de Boris hacia el patio. El dueño sacó una navaja plegable y Boris involuntariamente se estremeció. El hombre comprensivo lo miró y sonrió, murmurando algo en su dialecto. Gustav cortó las ataduras de las manos de Boris. En solo 2 días la cinta había causado heridas sangrantes en su piel. El dolor era tan insoportable que las lágrimas brotaron en los ojos de Boris.
Gustav estudió el rostro del recién llegado por un rato, luego, hablando con mesura, condujo a Boris hacia un edificio que parecía un barracón. El prisionero se dio cuenta de que este sería su nuevo hogar. Dentro de la habitación larga solo había una pequeña ventana, así que el recién llegado no pudo ver de inmediato el interior de su nuevo hogar o a las personas con las que ahora tendría que compartirlo. Lo que más impactó a Boris fueron las expresiones vacías de los rostros de los habitantes. Preguntó en voz alta: ¿alguien aquí habla español? Un chico moreno de unos 12 años dio un paso adelante, aunque hablaba con un fuerte acento. Boris podía entenderlo. Soy Román, me quedé atrás del grupo y la policía me detuvo. Luego vino Gustav y me compró, como suele hacerlo por dinero. El chico sonrió como si estuviera hablando de asuntos mundanos. Boris quedó impresionado por esa naturalidad. Le preguntó a Román: ¿sabes al menos en qué país estamos? No, solo sé que el mar no está lejos. Ven, te mostraré tu lugar. Román utilizó gestos y palabras entrecortadas para explicar las simples reglas de vida en la finca. Estaba claro para Boris que estas personas eran muy avaras, pagando mal a sus trabajadores. Los de este barracón eran considerados propiedad de Gustav, mientras que en el otro extremo de la finca había una casa donde vivían los empleados contratados. Se les pagaba, pero no muy bien. Al final de su relato, Román añadió: Gustav tiene una gran granja, con muchos caballos, vacas, gallinas y cabras. Yo cuido de los caballos. Las mujeres trabajan en los campos. ¿Hay mujeres aquí? Román señaló una zona apartada del resto por una cortina. Boris quedó completamente sorprendido. ¿Podría existir todavía un lugar así en el mundo? Era como algo sacado de la Edad Media. ¿Y qué están haciendo las autoridades al respecto? Boris todavía no comprendía completamente la situación a la que se había metido. Este lugar estaba gobernado por las leyes completamente diferentes. Era inútil intentar discutir con aquellos por los que el sueño había pagado. Hola, este año la primavera llegó especialmente temprano. A finales de abril todo a nuestro alrededor estaba verde y el aire estaba lleno de aromas agradables, pero para Vera no había tiempo para disfrutar de la belleza de la naturaleza. Solo tenía 2 horas para preparar el almuerzo para sus hijos antes de dirigirse a su segundo trabajo en el salón de belleza. Esta era su rutina después de que su esposo desapareciera misteriosamente hace más de 4 años. Esperaba que esta última llamada fuera el hilo que finalmente desentrañara el misterio. A la mañana siguiente fue temprano a la terminal de autobuses donde su esposo había trabajado durante muchos años. Vera pasó varias horas en la sala de espera esperando al gerente de la empresa. Todo este tiempo, una joven secretaria la miraba con impaciencia. A medida que el día laborable llegaba a su fin, la chica irritada le dijo: Señora, le dije claramente en español que Igor no estará hoy aquí. Está perdiendo su tiempo. No es necesario sentarse aquí con todo ese maquillaje en exceso. La forma en que me está hablando realmente me molesta, protestó Vera. La secretaria respondió con brusquedad: Bueno, porque estás interrumpiendo mi trabajo. Estás sentada aquí como una estatua. Solo para que sepas, las estatuas permanecen quietas. Y no te atreverás a ser grosera conmigo. El tono de la chica se suavizó un poco. Me estás obligando a hablar de esta manera. Te advertí desde el principio que es probable que el director no aparezca. Tiene una reunión importante y yo también tengo asuntos igualmente importantes que atender. Mi esposo ha desaparecido y, por cierto, él es tu empleado. Me llamó y me dijo que está en problemas. Antes de eso, partió en una misión del director hacia la región vecina. La secretaria se quedó perpleja. Mujer, ¿qué historias estás inventando aquí? Por lo que entiendo de tu discurso confuso, tu esposo, ese Alekhine Boris, está desaparecido y desapareció después de un viaje nocturno. La chica se rió histéricamente. ¿De qué estás hablando aquí? Alekhine trabaja durante el día. Tal vez tenía algún asunto personal por la noche y probablemente simplemente olvidó informarte. Boris, un hombre distinguido, estaba siendo escrutado por nuestros inspectores de boletos. A Vera le resultaba muy desagradable escuchar chismes y se enfrentó a la chica. ¿Qué estás insinuando, Donata? Era evidente que el intercambio verbal agotó tanto a la secretaria como a la visitante y ambas mujeres se quedaron en silencio por un corto tiempo. Después de un minuto de silencio, la chica habló en un tono más amigable. Te sugiero que vengas temprano mañana. El jefe siempre comienza su jornada en su oficina. Luego se ocupa de sus asuntos y tu esposo, él sale por la mañana. Estoy segura de que lo encontrarás fresco e ileso. Vera consideró este consejo sensato e incluso agradeció a la chica. No dijo nada a sus hijos, aunque los mellizos la acosaron con preguntas toda la tarde. Mamá, ¿dónde está papá? Prometió que iríamos a pescar. No me molestes, ¿no ves que estoy ocupada? Tu papá se retrasó un poco porque tiene asuntos importantes que atender, respondió Vera a Artema. Aunque no había nada que decirles a los niños, pretendió estar ocupada con las tareas del hogar. Pero esta táctica no funcionó con los niños mayores. La mayor, una hija, expresó preocupación. Mamá, tengo un mal presentimiento, tal vez le pasó algo a papá, deberíamos informar a la policía. Vera no le dijo nada a su hija sobre la llamada de su padre, solo le preguntó a Vasilisa. Esperemos un día más, estuve en la terminal de autobuses hoy, pero no vi al jefe de tu papá. Iré de nuevo mañana. Con suerte todo estará más claro, pero Igor estuvo ausente al día siguiente y durante el resto de la semana laboral. El comportamiento de la secretaria cambió. Fue menos grosera, más perpleja.
Todos estamos en shock. ¿Dónde está el director? No sabemos nada de él, ni siquiera una llamada para trabajar. Ay, ¿qué nos pasará a todos ahora? A Vera le preocupaba menos el destino de la terminal de autobuses. Después de una semana se dio cuenta de repente de que algo grave había sucedido de hecho a su esposo. Las lágrimas rompieron el dique de su paciencia y lloró a su corazón contento. Boris, ¿por qué nos dejaste? ¿Cómo viviré sin ti? Un sentimiento de desesperación la dejó sin fuerzas. No podía imaginar cómo se las arreglaría sin él. Su imaginación pintaba los cuadros más oscuros, pero trató de reponerse. Si me rindo, nuestra familia colapsará. No puedo permitirme ser débil por el bien de los niños. Necesito reunir fuerzas y convocar cada gramo de voluntad. Logró soportar este golpe del destino. Después de una semana de espera le dijo a Vasilisa: «Tenías razón, deberíamos haber informado su desaparición de inmediato». Su hija señaló: «Mamá, desde el principio tuve la sensación de que esto sucedería. Perdimos toda una semana esperando. No está claro por qué. ¿Y si papá se metió en algún problema y necesita nuestra ayuda?». A la mañana siguiente las mujeres fueron a la comisaría de la policía local. Los agentes de turno miraron a Vera con indiferencia. «Solo aceptamos informes si han pasado más de 3 días desde la desaparición. Ya han pasado más de una semana, 8 días ya». El oficial de turno lo dijo en un tono así que sonara como si estuviera haciendo un favor a la mujer desafortunada. Después de presentar su informe lo leyó varias veces y luego se rascó la cabeza. «Los resultados rápidos no están garantizados. La gente desaparece en masa. Los buscamos y a veces encuentran una nueva familia. Sucede». El oficial de turno encontró esto divertido y sonrió a la solicitante. Vera no respondió. Regresó a casa e intentó distraerse de los pensamientos negativos. La mejor manera de cambiar su enfoque era ocuparse de las tareas del hogar. Vera decidió hacer una limpieza a fondo, manteniendo a su madre ocupada con una ráfaga de actividad. Vasilisa no hizo preguntas innecesarias y se cambió rápidamente a ropa de limpieza. Ella también se unió entusiastamente al trabajo. Cuando la casa brillaba, la hija habló positivamente. «Mamá, dicen que el amor puede salvar incluso a distancia. Nunca lo he hecho antes, pero ahora rezo todos los días pidiendo al Señor que ayude a papá y a nosotros. Quiero mucho a papá». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Cariño, yo también lo quiero mucho», respondió Vera. Las semanas se convirtieron en meses y el verano dio paso al otoño. Luego llegaron las tormentas de nieve. Sus ahorros que ella y su esposo habían acumulado cuidadosamente se estaban agotando. Tuvieron que reducir algunos gastos, pero el dinero seguía siendo escaso, ni siquiera suficiente para lo esencial. Un día Vanichka llegó a casa con fiebre. Vera fue inmediatamente al botiquín, pero no pudo encontrar polvos para bajar la fiebre. Llamó a su hija Vasilisa. «¿Tienes algo de cambio? Vanya tiene fiebre y ni siquiera tenemos aspirina». No pudo encontrar nada. La chica rebuscó en su bolso y logró encontrar unas pocas monedas. «Mamá, aún me quedó un poco en mi tarjeta. Iré a la farmacia. Nuestro hermanito tiene fiebre alta», dijo con preocupación. Por la mañana el niño desarrolló una tos severa y tuvieron que llamar a un médico. La pediatra de la clínica local examinó al niño minuciosamente y escuchó su pecho. «Tu pequeño tiene bronquitis, así que debemos tomar el tratamiento en serio. Te recetaré algunos medicamentos. Sigue las instrucciones cuidadosamente». El médico escribió varias recetas y enfatizó: «Bajo ninguna circunstancia debes dejar de tomar los medicamentos o la condición podría empeorar y afectar los pulmones». Vera sintió en acuerdo, pensando en dónde encontrar el dinero para comprar los medicamentos. Vasilisa observó en silencio a su hermano enfermo. Después de que el médico se fue, declaró con firmeza: «Mamá, esto no puede continuar así. Empezaré a buscar trabajo». Vera intentó disuadirla. «No, querida, tu educación es lo más importante. No digas tonterías. ¿Cómo puedo pensar en una educación superior cuando mi familia está en una situación crítica? Intentaré combinar el trabajo con los estudios o tal vez pasarme a medio tiempo. Estoy segura de que la oficina de decanato entenderá mi situación. Si se niegan, entonces tomaré un año libre». «Permiso académico», declaró Vasilisa con determinación. «Mamá, no tenemos dinero para la mediación de Vanichka y mañana ni siquiera tendremos suficiente para pan. No tenemos a nadie a quien pedir ayuda y no hay a quien pedir prestado», dijo la mujer con una expresión pensativa. «Tienes razón, nadie nos ayudará. Mis hermanos y mis hermanas se dispersaron por todas partes. En cuanto a los parientes de mi esposo, ni siquiera los conozco, y es demasiado vergonzoso pedir y no estoy acostumbrada a inclinarme ni siquiera ante los parientes», confió Vera. Un doloroso recuerdo del pasado resurgió poco después del nacimiento de los mellizos, Vanya y Boris. Ella y su esposo habían planeado comprar algunos muebles esenciales. Le pidieron a su hermana Albina una pequeña suma que les faltaba. Albina respondió burlonamente: «¿Para qué tienen tantos hijos y no pueden mantenerlos? Los están llevando a la pobreza. Confían en sus propios recursos». Después de ese sermón, su hermana finalmente le entregó el dinero, pero Vera se negó a aceptarlo. Incluso dejó de aceptar regalos de Albina. El resentimiento hacia su hermana aún persistía en su corazón. Ese incidente se convirtió en una lección para toda la familia.
La madre de muchos aprendió a depender solo de su propia fortaleza. Las únicas personas a las que podía recurrir eran sus padres, pero tanto su padre como su madre habían partido de este mundo hace mucho tiempo. Ya no podía contar con su ayuda. Las semanas pasaron volando y aún no había noticias de su esposo. Todas las semanas Vera iba a la comisaría para preguntar sobre el progreso de la búsqueda de su cónyuge. Inicialmente la recibían con respeto y prometían hacer todo lo posible para encontrar a la persona desaparecida. Sin embargo, la simpatía pronto se convirtió en irritación y en el mejor de los casos se respondían algo como «le informaremos si descubrimos algo». No es necesario que nos moleste innecesariamente. Las palabras descuidadas del oficial solo intensificaron el dolor emocional de la mujer. Vera se dio cuenta de que necesitaba ser más asertiva. Empezó a exigir una reunión con el jefe del departamento. Después de algunas negociaciones con el oficial de turno, se evitó por poco un conflicto. La mujer inicialmente le pidió amablemente, pero él solo se burló con una sonrisa irónica. Señorita, debe entender que buscar una persona desaparecida es un proceso muy complejo que requiere recursos humanos y financieros. Y usted no es la única entre las víctimas, así que tendrá que esperar. Incluso el jefe de nuestro departamento no podrá acelerar la búsqueda porque tiene recursos limitados. La desaparición abrumó a la desafortunada mujer y soltó. Quizás debería contactar a su ministerio para pedir ayuda. Tal vez entonces estarán motivados para tomar todas las medidas para encontrar a mi esposo. Esta amenaza tuvo un impacto en el oficial de turno. Sus ojos se abrieron tanto que casi alcanzaron la cima de su tocado oficial. Le ladró a la visitante, cambiando repentinamente a tú informal. ¿Me estás amenazando? Te encerraré en la celda por 3 días. Los gritos del oficial de turno reunieron al personal del departamento, incluido el mayor, que exigió una explicación por el alboroto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el mayor, señalando a Vera. El oficial de turno se quejó de ella. Esta mujer está fuera de control, viene al departamento todas las semanas como si fuera su trabajo, está constantemente buscando a su esposo y hoy incluso recurrió a amenazas. El discurso acusatorio de Mardatova tuvo el efecto contrario en el mayor. Miró a su subordinado, que incluso se sentó después de eso. El oficial se acercó a Vera y le sugirió amablemente, «Ven conmigo a mi oficina, allí puedes contarme todo con calma y detalle». Durante casi 2 horas la mujer estuvo en la oficina con el subdirector del departamento de policía. Le contó todo lo que había sucedido en el menor detalle. El mayor escuchó atentamente, a veces levantando el teléfono para hacer llamadas durante la conversación. Resultó que su declaración anterior había desaparecido misteriosamente. Vera tuvo que escribir una nueva después de su conversación con el mayor. Después de la reunión surgió un destello de esperanza que Vera estaba ansiosa por aferrarse. Pero pasaron los días y aún no hubo noticias de su esposo desaparecido. El sonido desde la cocina indicaba que su hija ya estaba en casa. Basilisa llamó desde la cocina. «Mamá, logré salir temprano hoy». La mujer cansada se dirigió a la cocina. Basilisa preguntó, «¿Te hago un poco de té o esperas el almuerzo?» Ya casi terminó la sopa y los dumplings. ¿Sabes? Encontré una receta maravillosa en internet, pocos ingredientes, pero debería ser deliciosa. Vera sonrió. «Si no te la vas a ti misma, puede que otros no lo hagan. Bien hecho, querida». Basilisa asintió. «Esperaré tu plato estrella entonces. ¿Verdad? No hay necesidad de arruinar el apetito con aperitivos. Podemos disfrutar después. Otros 10 minutos y podemos empezar a probar». La atmósfera tranquila y la bulliciosa voz de su hija tuvieron un efecto calmante en Vera. Cerró los ojos. Basilisa miró el rostro cansado de su madre, sintiendo la urgencia de llorar, pero contuvo sus lágrimas. Pensó, ¿por qué estamos pasando por todo este sufrimiento? ¿Por qué tantas dificultades han caído sobre nuestras familias? Pero no expresó estos sentimientos. En su lugar dijo en voz baja, «Mamá, tal vez deberías acostarte y descansar un poco, aunque sea solo 1 hora. Yo puedo encargarme de las cosas aquí». «Gracias, querida, realmente siento que he agotado mis fuerzas. Voy a acostarme un rato, media hora». Un breve descanso ayudó a rejuvenecer a Vera. Miró el reloj y jadeó. «¿Por qué no me despertaste? Llego tarde al trabajo». Basilisa se dio cuenta de su error y trató de disculparse. «Mamá, lo siento mucho, me entretuve con los chicos. Los alimenté y luego Boris necesitó ayuda con matemáticas. Olvidé por completo que tenías que ir a trabajar. Al menos puedes tomar un tentempié en el camino. Más tarde en la noche tendremos una comida adecuada. Intentaré terminar rápido. La casera normalmente me deja ir un poco antes y las chicas no me hacen trabajar para compensar el tiempo. Lo importante es mantener todo limpio». «¿Y dónde está nuestra Misha? Todavía no ha aparecido. Probablemente está pasando el rato con sus amigos de nuevo». Vera salió corriendo por la puerta y se dirigió al salón. En el camino tuvo tiempo de pensar en su hijo mediano, que se parecía cada vez más a su padre con el paso del tiempo. Los mismos hábitos e incluso la forma en que hablaba. Mikhail estaba en su último año de secundaria y soñaba con ser programador. Aunque no había notado malos hábitos en él, Vera estaba preocupada por su tendencia a pasar la mayor parte del tiempo en la computadora. «Misha, te marchitarás frente a esa pantalla. Tus compañeros hacen deporte, ya sabes. Ni siquiera sales a caminar. Es tan poco saludable», le decía a menudo. Misha solo sonreía y decía, «Mamá, no pienses tan mal de mí. No me interesa eso.
Solo estoy brindando algunos servicios a conocidos por una pequeña tarifa. Inicialmente él quería comprarse unas zapatillas nuevas, pero después de la reprimienda de su madre decidió gastar el dinero en mejorar su salud. La explicación de su hijo parecía plausible. La mujer se tranquilizó después de su nado. Mikhail comenzó a correr y luego ahorró suficiente dinero para comprarse una bicicleta. Esta compra llenó a los gemelos de alegría perruna, aunque Vasilisa no compartía el mismo entusiasmo. Un día la madre escuchó a su hija regañando a su hermano por sus gastos irracionales. «Minshka, nuestra mamá, es como una ardilla en una rueda», reprendió Vasilisa. «Y tú, en lugar de comprar algo útil para la casa, gastas tu dinero en tonterías». Vera intervino inmediatamente y apoyó a su hijo. «No lo juzgues tan duramente, querida. La bicicleta y otras cosas que compró con su propio dinero no son superfluas en nuestra familia. Así que Mishka también está haciendo una contribución útil a nuestro bienestar común». El salón donde Vera trabajaba estaba solo 5 minutos a pie de casa. Fue criada en el espíritu de la era soviética, donde cualquier trabajo era considerable y honrable. Por lo tanto, tomaba sus responsabilidades en serio, lo que le ganaba el respeto de sus colegas. El único inconveniente era el bajo salario. Después de un año luchando sin su esposo, tuvo que buscar un segundo trabajo. Inicialmente intentó encontrar un puesto en una pastelería donde pudiera trabajar en su campo. Sin embargo, cuando mostró su diploma en una empresa, el personal de recursos humanos se rió de ella. «Tu documento ha perdido su relevancia hace mucho tiempo. No has trabajado en tu campo. Nuestra producción ahora está equipada con tecnologías modernas. Pero puedo ofrecerte un puesto como clasificadora en la línea de montaje. Sin embargo, como madre de muchos hijos, probablemente no encuentres conveniente el trabajo por turnos». Vera visitó varias otras organizaciones de la ciudad, pero no encontró nada adecuado. Justo cuando estaba a punto de renunciar a encontrar ingresos adicionales, una vecina sugirió que había una necesidad urgente de una limpiadora a tiempo parcial en un centro comercial. Ahora, todas las mañanas se apresuraba a la tienda y después del almuerzo arreglaba el salón de belleza. Vera se puso su bata y, tratando de no molestar a los estilistas, comenzó su trabajo. Disfrutaba viendo la mágica transformación de las mujeres en bellezas. Ella misma soñaba con sentarse en la silla frente al gran espejo un día, viéndose a sí misma con un peinado bellamente arreglado. Pero incluso un simple corte de pelo era un lujo para ella y se conformaba con una cola de caballo anticuada en la nuca. Las chicas a menudo le ofrecían a tía Vera: «Creemos algo increíble, tienes un pelo tan hermoso». Incluso le ofrecieron sus servicios de forma gratuita, pero ella declinó citando la incomodidad de tener un corte de pelo elegante. Como el salón funcionaba solo con cita previa, nunca habían colas. Después de la limpieza inicial, Vera decidió tomar un breve descanso en una de las sillas libres. Su mirada se fijó en Svetlana, que estaba trabajando con una cliente importante. Esta señora visitaba el salón una vez al mes y siempre pasaba varias horas aquí. Esta vez decidió cortarse el pelo y charlar con la estilista. Vera no estaba acostumbrada a escuchar conversaciones, así que cuando los mechones cortados empezaron a caer al suelo, fue a la sala de utilidades a buscar una escoba. Escuchó una frase de la limpiadora que llamó su atención. Svetlana estaba molesta por algo y la estilista asentía vigorosamente. La voz de la limpiadora llegó a los oídos de Vera. «Svetochka, ni siquiera puedes imaginar cómo me sentí cuando vi esa escena de humillación. Nunca pensé que algo así pudiera suceder en nuestros tiempos. Es una esclavitud real. Pero lo más sorprendente es que este hombre me pareció familiar. Tal vez me equivoque, pero creo que solía trabajar como conductor de autobús. E incluso una vez me ayudó mucho cuando necesitaba llevar algunas cosas a mis padres en el pueblo». El equipo de limpieza se le resbaló de las manos a Vera. De repente se le sacó la boca. Svetlana se dio la vuelta y le dijo molesta: «Verochka, me asustaste, por favor, ten más cuidado. Si me asusto, podría herir accidentalmente a la clienta con las tijeras». «Lo siento, fue un accidente», respondió Vera. Rápidamente terminó su trabajo, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó cómo Boris había enseñado a Mishka a pronunciar la letra R. Su esposo había elegido deliberadamente rimas con las palabras que contenían esta letra. Incluso logró conseguir algunos manuales de logopedia y dio clases a su hijo. El gruñido constante molestó no solo a Vera misma, sino también a los vecinos. Un anciano incluso sospechó que los estaban maltratando a un animal. Un día la esperó a Vera en el rellano y expresó todo lo que pensaba. «Si esta arbitrariedad no se detiene, te denunciaré. Pobre criatura, gritas todo el tiempo en diferentes voces. Te puedo imaginar por lo que haces pasar. Pobre criatura», reprendió el anciano. Vera trató de calmar a su vecino. «No tenemos mascotas, entonces ¿quién gruñe todo el tiempo?» «Es Mishka». Sosteniendo la mano de su hijo intentó explicar, pero Mishka comenzó a gruñir fuertemente tal como su padre. Le había enseñado. El anciano se estremeció. Enfadado, escupió y se fue a casa. «¿Ves, vecinos? Dios envía a un niño y lo enseña a gruñir con tonterías. Juegan y asustan a la gente». Vera y su esposo se rieron de buena gana a expensas del anciano. Enseñar la letra R tomó varios meses, pero Mishka superó por completo su problema de habla.
La verdad es que las lecciones no pasaron sin consecuencias para el profesor particular Boris. Empezó a enfatizar esa desafortunada letra R durante las conversaciones, repasándola distraídamente en su mente. Vera vigilaba al cliente de Svetlana mientras salía con su pelo maravillosamente peinado. La limpiadora se apresuró tras ella, llamando a Svetlana en el camino. La estilista se encogió de hombros y dijo: «Por supuesto, Verochka, tómate el tiempo que necesites, ya sea 2 minutos o 5, solo asegúrate de que todo esté en orden aquí». Ninela Arturovna se detuvo junto a la salida, donde una pared estaba completamente cubierta de espejos. Sonrió a su reflejo y al notar a Vera comentó: «¿Verdad que quedó bien?». «Sí, te queda muy bien», respondió Vera. «Oh, Svetochka, ¿tienes un toque tan ligero? Por eso ni siquiera considero cambiar de estilista». La clienta salió y Vera la siguió. Nineli Arturovna la miró con sorpresa. «¿Tienes algo que discutir conmigo?» «Sí, ¿cómo lo adivinaste? Soy abogada y a menudo me encuentro en situaciones así. No soporto cuando persiguen a la gente». La última frase fue pronunciada con gran énfasis y Vera se sintió incómoda. «Lo siento, no pretendía que saliera así. Solo quería preguntarte sobre ese hombre». La mujer quedó atónita, pero su voz indignada resonó. «¿Qué hombre estás preguntando? Tengo cientos de casos y no puedo recordar de inmediato de quién estás hablando». Aparentemente Nineli Arturovna olvidó su recién conversación con Svetlana, o esa historia no tenía mucha importancia para ella, así que Vera tuvo que explicar. «Me refiero al hombre que enfatiza la letra R. Mencionaste que lo habías encontrado antes. Realmente necesito saber los detalles porque mi esposo desapareció hace unos 4 años y tenía una peculiaridad en su habla». Vera lloró abiertamente y Nelly Arturovna, sorprendida por esta reacción, trató de consolarla. «Querida mía, ¿por qué lo tomas todo tan a pecho? Aunque te entiendo perfectamente, ni siquiera sé cómo habría reaccionado si todavía tuviera un esposo. Pero ese destino me pasó de largo y mi esposo está vivo y bien, probablemente feliz, aunque es cierto, ahora tiene a otra mujer». Nineli Arturovna eligió sus palabras con cuidado y condujo a Vera a un pequeño callejón. «Te contaré toda la historia. Siéntate en este banco y hablemos». Procedió a narrar el encuentro con frecuentes digresiones sobre otros temas. Vera entendió que esta mujer había conocido a un hombre que se parecía a Boris en su pequeño pueblo durante sus recientes viajes. La interlocutora expresó su asombro. «Mi amiga y yo íbamos en coche y yo intentaré recordar los nombres de los lugares por los que pasamos. Solo recuerdo que era un pueblo muy pequeño pero acogedor y limpio. Decidimos visitar el mercado local donde se podían comprar productos de granja y ahí fue donde todo ocurrió. Este hombre estaba parado en un mostrador con una mirada tan perdida que inmediatamente llamó mi atención. Luego lo observé más de cerca y me di cuenta de que lo había conocido en algún lugar antes, pero no recordé de inmediato dónde. Le pregunté al respecto, pero no tuvo oportunidad de responderme porque un hombre con barba gris se abalanzó sobre él y comenzó a golpearlo en la cara». Vera se estremeció justo enfrente a todos. «Sí, eso también me impactó, pero lo que más me sorprendió fue que la policía local no prestó atención a este hecho. El mercado estaba lleno de ellos». Y luego este gruñón con barba murmuraba algo incomprensible. Intenté intervenir, pero incluso levantó el puño hacia mí. Por supuesto, la respuesta a este ataque vino de los agentes del orden, pero no de la manera que esperaba. Me pidieron que abandonara el mercado para evitar problemas. Tal actitud hacia los visitantes naturalmente me molestó, pero mi amiga me llevó a la fuerza. Me quedé con una sensación muy desagradable». Después de esto, Nineli Arturovna proporcionó una descripción detallada del hombre y casi todas las características coincidían con la apariencia de Boris. La única diferencia era que el esposo de Vera tenía una constitución más robusta y siempre llevaba el pelo bastante corto. El hombre que Nineli conoció tenía una complexión delgada y una melena algo descuidada en la cabeza. Nineli Arturovna se sintió incómoda porque no podía recordar otros detalles de ese breve encuentro. Al despedirse, le entregó a Vera su tarjeta de visita diciendo: «Por favor, llámame cuando tengas un momento. Tal vez recuerde algo más importante. También me pondré en contacto con mi amiga. Seguramente ella recuerda detalles que se me escaparon». Debo admitir que quedé tan conmocionada por esa desagradable escena y la actitud indiferente de la policía que quedé completamente abrumada por mis emociones. Nineli Arturovna se despidió cordialmente y pronto desapareció de la vista. Vera seguía sentada en el banco, reflexionando sobre la historia de la mujer. Tenía miedo de dejarse creer en este destello de esperanza. Tantas veces en estos 4 años habían surgido informaciones prometedoras que luego resultaron inútiles. Cuando regresó a casa, sus hijos mayores la bombardearon inmediatamente con preguntas. Podían ver su mirada distraída que algo inusual había ocurrido. «¿Por qué no es solo un hilo, sino una buena cuerda, mamá? Mañana ve a ese comandante que siempre te promete cosas. Cuéntale sobre esto. Tal vez les ayudes a progresar, pero...». Él normalmente tranquilo, Mikhail señaló debidamente. «Esta es una situación sin esperanza. Nuestros policías ni se moverán si papá terminó en otro país. Hay todas las razones para suponer que sucedió de esta manera. Deberías actuar a través de la embajada, pero es un camino muy largo y difícil. Tengo una idea diferente».
Intentaré difundir este comunicado a través de las redes sociales. Basílica se enfrentó a su hermano. Antes, esta brillante idea nunca se te había ocurrido, como puedes ver. Solo se te ocurrió hoy. La foto de papá parece necesaria, o incluso mejor varias. La hermana mayor quiso inyectar algo más en Mikhail, pero Vera frustró decididamente todos sus intentos. Tranquilos, ¿por qué pelean como gatos y perros? Actúen como adultos. Basílica se retiró a su habitación y Mikhail se dirigió al pasillo. Mamá, voy a dar un paseo. ¿Podrías buscar mañana más fotos prometedoras de papá? Al día siguiente, Artemovna misma apareció en el salón. Llamó a Vera. Al parecer, mi amiga logró tomar varias fotos en ese mercado, aunque era muy arriesgado. A los turistas no se les permite fotografiar nada allí excepto los monumentos arquitectónicos. A pesar de la baja calidad de las imágenes, se podían distinguir los rasgos del hombre del rostro delgado con la gorra blanca. Sin embargo, Vera dudaba que el esposo desaparecido se pareciera al hombre en la foto. No estoy segura, ¿puedes darme esas fotos? Por supuesto, te las enviaré a tu teléfono inteligente. La cara de Vera estaba cubierta de grueso maquillaje. Tengo un teléfono básico, pero no es un problema. Hay muchas otras formas. Por la tarde, Ninela Artemovna envió las fotos por correo electrónico a Mikhail. Él las tomó ansiosamente entre sus manos. Caballeros del jurado, estoy completamente seguro de que nuestra búsqueda se acerca a su tramo final. Por cierto, mamá, ¿visitaste el departamento? Vera solo encogió los hombros. Fui, pero en vano. Me dijeron que el mayor está muy ocupado, que no le molestara, así que regresé. Tal vez, Jana, tú, después de cantar un solo, en realidad te logres conseguir algo. No puedo prometer nada, pero el proceso ya ha comenzado. Solo queda esperar y confiar en lo mejor. El optimista de Michael se extendió a su madre y por primera vez en años durmió tranquilamente. Sin embargo, incluso en sus sueños, el pensamiento de su esposo no la abandonaba. Román estaba sentado frente a un tazón vacío, mirando melancólicamente su estómago demacrado. Daría cualquier cosa por estirar las piernas. Miró significativamente a Boris, esperando su aprobación, pero el amigo y mentor del niño permaneció en silencio. El hombre miró compasivamente a su compañero, quien apenas había cambiado en los 4 años. Solo su voz se había vuelto más ronca, señal de que ya no era un niño sino un joven. Román rodó los ojos soñadoramente. Rompería libre, estaría por mi cuenta lo más pronto posible, lo primero comería a mi antojo. Dinara comentó con una sonrisa burlona. ¿A quién le reclamarías, Román? Ciertamente no a ti, puedes pasear libremente por el caserío. Si pasas por el invernadero donde están las chicas, seguramente te alimentarán con fresas o tomates. El chico negó con la cabeza. Sí, mantén tus bolsillos bien abiertos, te alimentarán. Una vez Oleisa quiso consentirlo, pero Gelja la espantó con un palo. No pudo sentarse ni acostarse durante toda una semana. Dime, Dinara, ¿de dónde salen estos glotones? La joven se encogió de hombros. Roma, aquí no estamos acostumbrados a esto. No había conocido a gente así hasta que llegué aquí. Probablemente todas las noches mi casa aparece en sueños y probablemente mis parientes me consideran muerta, así que no me buscan. Probablemente todos se hayan olvidado de mí también. Fátima pronunció una frase con tristeza. Luego se apresuró con los platos sucios detrás de la partición al final del barracón de Román. No quedaba más remedio para el chico que abandonar la mesa. Siguió frotándose el estómago y se quejó de su destino. Tengo tanta hambre que siento que podría tragarme un toro. Boris se había acostumbrado a escenas así durante los años de cautiverio, pero a pesar de sus mejores esfuerzos no podía cambiar nada. El caserío estaba bien vigilado por los matones contratados por Gustav y la mejor desobediencia de los trabajadores esclavizados era castigada brutalmente, a menudo con el uso de la fuerza física. Durante los primeros meses, Boris sufrió mucho por su desafío. Los habitantes del barracón inicialmente lo trataron con desconfianza, pero luego gradualmente las relaciones mejoraron. Cada una de estas desafortunadas personas tenía su propia historia. Por ejemplo, las mujeres terminan en esclavitud debido a su propia imprudencia. Tanto las chicas de Dinara y Fátima hablan español con soltura y procedían de países asiáticos vecinos, al igual que muchos de sus compatriotas. Salieron en busca de trabajo, pero en el camino cayeron en una trampa desagradable. Dinara compartió con gusto con todos cómo lo habían engañado. Mi amiga y yo encontramos trabajo a través de internet. Llamamos a la fábrica y nos dijeron que fuéramos. Empacamos nuestras cosas y empezamos a buscar una furgoneta también a través de internet. Todo iba bien al principio, nos llevaban a Moscú, pero el conductor a mitad de camino dijo que necesitaba repostar y se salió del camino, dijo. Luego llegaron todos los chicos y chicas. Nos asustamos y empezamos a gritar, pero vinieron personas con máscaras y nos empezaron a golpear con palos. Nos mantuvieron en el bosque durante varios días en una especie de choza y luego nos trajeron aquí a Gustav. Dinara contó su historia de esta manera. Parecía como si todo le hubiera sucedido a ella, como si fuera una persona completamente diferente. Boris se dio cuenta más tarde de que con el tiempo los sentimientos se embolataban y un incidente desagradable similar le sucedió a Fátima, quien era mayor que Dinara. Era una mujer hermosa con ojos negros sin fondo, que dejó a sus hijos en casa criándolos sin un esposo. Su cónyuge falleció a causa de una infección común porque no había ayuda médica en el asentamiento.
Cuando llegaron al hospital más cercano, el hombre ya había fallecido. Fátima era reservada y no le gustaba hablar sobre sí misma después del trabajo. Siempre se retiraba a un rincón sentada durante horas con una expresión indiferente. Un día, Boris simplemente quiso tener una conversación con esta mujer. Sin embargo, Fátima se retiró aún más. «No es costumbre para nosotros que una mujer hable con otro hombre, es considerado como un gran pecado», exclamó. El hombre estaba sorprendido. «No veo nada malo en que tengamos una pequeña charla». Fátima exclamó, «¿No es mejor que no lo hagamos? ¿Qué pasa si se enteran los parientes de mi esposo?» Boris no insistió y simplemente comentó, «Sí, ya somos como una familia aquí, unidos por una cadena, como dice la famosa canción». Habían dos hombres más en el barracón, ambos alrededor de los 50, pero se mantenían a sí mismos y o bien no entendían el español o fingían no hacerlo. Boris, con años de experiencia al volante, había aprendido a leer los pensamientos de las personas por sus expresiones faciales. Pronto entendió que estos hombres simplemente no querían interactuar con los demás colonos. Los alimentaban por separado y los llevaban a trabajar en un lugar diferente. Boris mismo estuvo en periodo de prueba durante el primer año. En el sentido literal de la palabra, cargaba y descargaba camiones y remolques todo el día. Sin embargo, la dieta escasa y el esfuerzo excesivo pasaron factura a su cuerpo. Una mañana el hombre sintió que no podía levantarse. Le pidió a Román que corriera a buscar al dueño. Gustav apareció pronto en el barracón gritando y gesticulando. Román, que ya había aprendido un poco del idioma extranjero, tradujo, «El dueño te está regañando. Dice que eres débil y que pagó mucho por ti». Boris apretó los dientes. El dolor de su espalda era insoportable. Román dijo, «Roma, dile que devuelva la mercancía defectuosa». «Me gustaría regresar a mi tierra natal», tradujo el chico con el papel de un traductor. El chico no lo hizo bien, pero parecía que Gustav entendía el significado y mostró su puño a Boris. Sin embargo, el dueño no quería atormentar al trabajador enfermo. Murmuró algo y se fue. Pero Elia entró inmediatamente con un tarro de alguna sustancia maloliente. Hizo gestos para que el hombre se pusiera boca abajo. La mujer aplicó la desagradable mezcla en su espalda y él inmediatamente sintió alivio. Elia dejó el tarro y dio instrucciones en su idioma. Román tradujo, «Dice que debes aplicártelo cada hora. No puedes descansar aquí, tienes que trabajar. Si trabajas bien, te darán comida». Boris se estremeció por las desagradables asociaciones. El régimen aquí era extraño y le recordaba algo no tan distante de nuestra no tan distante historia. Nadie lo apoyaba y Boris pensó que era poco probable que sus compañeros hubieran estudiado historia con los mismos libros de texto que él soportó en la escuela. Al día siguiente, Boris se sintió mejor y se dirigió al almacén, pero allí lo recibió Matías, el gigante que los había recibido con un látigo el primer día. Este tipo también prefería hablar en su idioma nativo, pero insertaba palabras en español cuando era necesario. El dueño le dijo a Boris que por ahora ayude a las mujeres en los inventarios. El hombre no se opuso y se dirigió a su nuevo lugar de trabajo. Para su sorpresa se encontró con el gusano gigante allí, o mejor dicho, con viejos conocidos que corrieron hacia Boris con gritos de «¡Bah! A quien veo, todavía estás vivo». El encuentro animó al hombre, como pueden ver. «No esperaba verte aquí. Pensé que ya estarías caminando libremente desde hacía mucho tiempo». El gusano frunció el ceño. «Por supuesto, podría haberme ido si fuera en mi propia tierra, pero aquí en un lugar extraño no tengo a dónde ir, solo para encontrarme con problemas aún mayores». El gusano lucía bastante deteriorado. Su rostro, ya delgado, parecía aún más demacrado. Sin embargo, sus ojos brillaban con un fuego febril. Boris no insistió en obtener más detalles sobre cómo vivir allí. Simplemente preguntó, «Dime tu nombre real, pequeño hombre». «Sania, o mejor dicho, Alexander Evgeyevich». Le guiñó el ojo asustadamente. «Si necesitas datos de mi biografía pasada, te diré honestamente que hice 4 viajes en lugar de los muy distantes. Si no hubiera caído en las garras de la cinta, probablemente ahora estaría aligerando los bolsillos de la gente». Esta breve conversación fue interrumpida por el grito de Matías. Desapareció por un tiempo y luego reapareció inesperadamente como si hubiera brotado del suelo. El gusano tuvo apenas tiempo para susurrar, «Es bueno que nos huyamos encontrando. Será más fácil salir de aquí juntos». Después de unos meses, Boris trabajaba en los invernaderos y se encontraba con Alexander todos los días, excepto cuando Matías estaba cerca. 2 guardias más vigilaban a los esclavos, pero ni siquiera un control tan estricto evitaba que los hombres se comunicaran. Empezaron a elaborar planes de escape y la esperanza los llenaba de fuerza. Un día de pasada, Sania le susurró a Boris, «Tengo una idea aproximada de dónde estamos. Estamos a un paso de nuestra frontera. Si logramos tomar una noche, podríamos lograrlo». Sin embargo, Boris consideró este plan inalcanzable ya que el garaje solo permitía a los trabajadores contratados entrar. No había posibilidad de que él y Alexander pudieran acceder. Pero el destino decidió brindarles un regalo inesperado. Se puso que uno de los conductores, a quien Gustav trabajaba sin piedad día y noche, no podía soportar el trabajo pesado. Este desafortunado incidente ocurrió justo antes del fin de semana, cuando Gustav y su esposa llevaban sus productos al mercado.
Cabe destacar que siempre se formaba una larga fila en su puesto porque los productos naturales eran muy demandados en el mercado. El dueño a veces tomaba 2 autos cuando había mucha mercancía. Esto sucedió un domingo. Gustav mismo se sentó en el volante de un auto mientras el segundo estaba completamente cargado pero sin conductor, Boris. Estaba transportando sacos de fertilizante del almacén de los invernaderos en su camión cuando notó la confusión de los pequeños pavos. Se ofrecieron a ayudar. «Si tiene dificultades, señor Gustav, puedo llevar la mercancía al mercado», dijo. El dueño asintió con frecuencia. Inesperadamente para él, Boris se dio cuenta de que el pequeño pavo entendía la habla rusa sin traducción, pero no era su lugar preguntar sobre peculiaridades de comunicación. Tomó el asiento del conductor en la Gazelle y encendió el motor. Entregó y descargó la mercancía y quería quedarse en el coche, pero Gustav le indicó que vigilara los productos expuestos en el mostrador. Boris no tuvo otra opción que cumplir. Después de este incidente, el dueño comenzó a utilizarlos todos los domingos. Sin embargo, las buenas relaciones con Gustav rápidamente se convirtieron en enemistad. Un día incluso golpeó públicamente a un trabajador en la cara. Boris estaba un poco distraído porque una dama con sombrero de paja captó su atención. No escuchó lo que preguntó, pero entendió que hablaba su lengua materna. Gustav notó esto y se abalanzó sobre él, pero la mujer desapareció. Boris soportó humillaciones y golpizas únicamente con un propósito: escapar eventualmente. Ahora veía a Ana muy raramente, pero tenía un aliado confiable en Román. Visitaba regularmente el complejo de invernaderos y proporcionaba a Boris la información necesaria. En el plan casi perfeccionado había un punto vulnerable. Todas las noches Gustav no solo tomaba las llaves de los coches, sino también cerraba el garaje con 2 candados adicionales. Era imposible entrar en la estructura de metal de otra manera, pero Boris se había acostumbrado a los desafíos. Después de todo, endurecía en su carácter y una voz interior le instaba a que su cautiverio involuntario llegaría a su fin pronto. Este pensamiento fue provocado por una extraña pregunta de Román. «Tío Boris, ¿cuándo seremos libres? ¿Volverás a casa?» El hombre se quedó atónito. «Por supuesto, y tú también». Los ojos del joven brillaban con lágrimas. «Yo no los encontraré. No sé dónde buscar. Además, mis parientes no están en ese campo». «¿Cómo llegaste allí?» «Ni siquiera lo sé. Probablemente solo vagaba o alguien me abandonó. Así que pensé que sería mejor quedarme aquí. Aunque la comida sea mala, puedes comer todos los días». Esta confesión del joven trastornó todo el alma del hombre. No le prometió nada, pero pensó que debería cuidar de él en caso de que algo inesperado sucediera. Él ya enfermó completamente inesperado. Boris vio llegar la ambulancia y luego el dueño subió y se fue. Al anochecer trajo a 2 chicas pintadas a la granja. Luego llegaron otros invitados y comenzó la juerga. Honestamente, Boris no podía imaginar que el dueño fuera capaz de algo así. En todo el tiempo que había estado aquí nunca había visto extraños. Para cuando oscureció todos estaban bastante animados. Boris miró con tensión a los coches. Glist, o mejor dicho Sasha, su pasado olvidado desde hace mucho, se le acercó. ¿Crees lo mismo que yo? Sí, creo que no hay otra opción. Cuando se duerman, piensa de nuevo en la dirección. Está bien, Román, asegúrate de que nos encontremos a las 2 de la noche. Regresó a su barraca. Necesitaba comportarse lo más naturalmente posible para que nadie sospechara nada. Boris se acostó, no temía quedarse dormido. A pesar del terrible agotamiento, todo su cuerpo temblaba de anticipación. Según los cálculos de Sasha, debería llegar a la frontera en menos de 1 hora. Lo importante era que nadie intentara detenerlos, pero Sasha le aseguró que no habían áreas habitadas antes de la frontera y pasarían por el bosque. Después de un tiempo comenzaron carreras desesperadas. Sasha gritó: «Mira, mira, hay un bosque allí. A través de él se transportan ilegales». Boris solo tuvo tiempo de pensar que si se transportaban ilegales era posible que el camino estuviera vigilado. Justo cuando un hombre saltó desde atrás de los arbustos y les apuntó con un arma, se desató una tormenta. El hombre fue arrojado a los arbustos y casi inmediatamente sonaron disparos. Boris, sin reducir la velocidad, pasó por ese lugar y gritó: «¡Sasha! ¡Román! ¡Lo lograron!». Román dijo de inmediato: «Sasha ya no responderá». Boris miró el asiento junto a él y entendió por qué Sasha no responderá. Miraba al frente con ojos vacíos y todo el asiento estaba cubierto de sangre. «¡Maldición, maldición!». Ya habían recorrido unos 10 kilómetros, incluso desviándose a una carretera de asfalto cuando oyeron un altavoz detrás de ellos que les ordenaba detenerse. La orden fue dada en español claro. Boris vio una barrera de autos delante y se detuvo. Personas en uniforme se apresuraron hacia ellos y los obligaron a tirarse al suelo. «Somos nuestros, somos españoles, estuvimos esclavizados», dijo uno de los que llevaban uniforme. «Y esto es interesante, últimamente esta información ha estado surgiendo más a menudo. Suban al auto, vamos a resolver esto». Ayudaron a Román y a Boris a ponerse de pie, los acomodaron en Bobik con barras y el auto arrancó. Boris se recostó en su asiento y cerró los ojos. ¿Podría ser que todo su tormento finalmente hubiera terminado? Se sentía tan apenado por Sasha, quería llorar. Ya no era un joven. Prisión, luego palizas, luego esclavitud.
Vera se movía por la cocina. Ayer recibieron su paga. Ella y Vasilisa fueron a la tienda y siguieron estrictamente su lista de compras. Ahora Vera estaba organizando todo y al mismo tiempo ella y Vasilisa discutían qué y cuándo cocinar, para no repetir platos y asegurarse de que los víveres duraran lo más posible. Vasilisa apuntaba a todo, creando un sistema en el que cocinaba solo tenía que mirar el número y empezar a preparar. Este sistema les ayudaba a sobrevivir e incluso ahorrar un poco. Bar echó un vistazo a su hija. Algo parecía estar fuera de lugar en Vasilisa hoy. Era como si estuviera comunicándose con alguien en sus pensamientos, distante en su propio mundo. ¿Pasó algo, querida? Pareces ensimismada, preguntó Vera. Vasilisa dejó sus cuadernos y su pluma, suspiró. No puedes ocultarme nada, ya lo sabes. Vera se sentó a su lado, pero soy tu madre y tú eres mi hija. Es extraño que hablemos así. Adelante, cuéntame, ¿qué te preocupa? La mujer estaba nerviosa, la vida no había sido fácil para ellas. Había pasado algo con su hija Vasilisa. Empezó a hablar. ¿Sabes, mamá? En la universidad había este chico Sergei. Él estaba un año por delante de mí, pero luego me fui y, por supuesto, no le dejé ninguna forma de contacto. Pensé que íbamos en direcciones diferentes. ¿Por qué cargarlo con mis problemas? Vera suspiró. Aquí vamos, pero sigue, Vasilisa continuó. Pero resultó ser persistente, me buscó y me encontró. Vasilisa miró a su madre asustada. Mamá quiere que nos casemos. Veras, quiere venir, conocerte. Vera sonrió. ¿Por qué tienes miedo, querida? No sé. ¿Y si ve cómo vivimos modestamente y decide que ya no quiere verme? Vera suspiró. ¿Y tú quieres verlo después de eso? Vasilisa le lanzó un desafío. No, por supuesto que no. Creo que deberíamos intentarlo. Llama a tu Sergei. Yo prepararé la masa, limpiaré el salón. Tú prepara el relleno. Y por la noche alrededor de las 8. Que él venga. Es mejor si conoce a todos de una vez. Vasilisa se ruborizó. Mamá, estoy extrañadamente nerviosa. Vera la abrazó acercándola. Es normal, querida. Pasaron la tarde maravillosamente. Sergei resultó ser un joven alto y atlético. A Vera le atrajo su mirada abierta. Le entregó a Vera un ramo de flores y a Vasilisa un pastel. Vera estuvo a punto de llorar. Boris siempre había tenido dinero, así que no había recibido flores en más de 4 años. Pasa, Sergei, conoce a nuestra familia. Sergei miró con asombro a Misha, Boris y Vanya. Luego se volvió hacia Vasilisa. No me dijiste que tenías 3 hermanos, es asombroso, soy hijo único y siempre quise un hermanito o hermanita para jugar, aunque solo fuera por un tiempo. Misha, que había estado escudriñando al individuo, finalmente sonrió. Bueno, ¿y qué tal jugar? Sabemos cómo hacerlo. La velada fue maravillosa. Sergei al despedirse le preguntó a Vera, me gustaría saber, ¿puedo venir con mi padre como es costumbre? Vera sonrió. Sí, Sergei, puedes. ¿Digamos el domingo? El pensamiento de que no había absolutamente dinero para una boda ya le preocupaba a la mujer, pero su hija estaba feliz. Vera seguramente encontraría una solución. Había aprendido a encontrar una salida en cualquier situación y lo haría ahora. Oh, si solo Boris estuviera aquí con ellos cuando Sergei se fue, le preguntó Vera a su hija. Vasilisa respondió, y Sergei dijo que su padre siempre está en el trabajo. Bueno, ¿qué puedo hacer? Me caso con Sergei, no con su padre. Casi habían terminado de poner la mesa cuando sonó el timbre. Vasilisa corrió a abrir, pero Vera de repente se quedó inmóvil. En la pantalla de la televisión estaban mostrando imágenes del arresto de criminales que habían cruzado la frontera ilegalmente. No le habría prestado atención si no fuera por las palabras del presentador. Los detenidos afirman que fueron mantenidos en esclavitud en el país vecino. Luego vinieron imágenes del arresto real y la mujer gritó de repente «¡Boris!» y se desplomó en el suelo. Vasilisa salió corriendo de la habitación. Los chicos también corrieron. «Mamá, ¿qué te pasa?» Vera vio a Sergei y a su padre. Eran ellos. Tú, justo a tiempo. Habían hablado recientemente por teléfono. En unas pocas horas el hombre estaría en casa. En su camino, Anatoly Stepanovich pasó para recoger a su hijo Sergei. Debes venir conmigo. Tal vez tú y Vasilisa puedan quedarse con su madre. Están empacando maletas. Misha lo observó siguiéndola. «Mamá, ¿dónde vas? No entiendes, no entiendes». Misha y su padre, algo pasó. 2 semanas, no puedo comunicarme con él. ¿Y si lo has olvidado todo? ¿Y si nos recuerdas y no sabe dónde ir? Mamá, no digas tonterías. Anatoly Stepanovich me habría dicho si algo hubiera pasado. No dice nada, como si me estuviera ocultando algo y tú, Vasilisa, podrías haberle preguntado, mamá, estás asustando a los chicos. Vera se sentó en el sofá y rompió a llorar. Estaba tan cansada de esperar, de la incertidumbre. ¿Qué debo hacer? Timbraron el timbre. Vasilisa corrió a abrirlo. Entraron Anatoly Stepanovich y Sergei. Vera, ¿por qué no me escuchas? ¿Cuánto más vas a escucharme? Levantó la vista hacia el hombre con los ojos llenos de lágrimas. No me estás diciendo nada sensato, iré a averiguarlo yo misma. No necesitas ir a ningún lado. Vera se puso de pie. Basta, ni siquiera quiero escucharte más. Paseó por la habitación de nuevo. Vera, las mujeres. Se volvió lentamente hacia la puerta.
En el umbral estaba Boris, delgado y envejecido, pero tan querido para ella. Con un grito, corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. Los niños se arremolinaron a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, Boris lloró. Román se quedó un poco aparte para no interferir con ellos. Permaneció allí con lágrimas en los ojos. Vasilisa notó al chico en el pasillo oscuro. Al principio lo miró con sorpresa y luego exclamó: «¡Oh, Boris!». Notó la confusión de su hija. Abrazando fuertemente a Vera, dijo: «Conoce a Román, estuvimos juntos. Román, no hay nadie». Vera, la anfitriona hospitalaria, se compuso y dijo: «Pasa, por favor, pasa». Luego dejó de sonreír. Boris se preocupó. «¿Por qué lo miras como si fuera un fantasma?». Boris no entendía nada y los chicos también lo miraban. A Román Racine, Vasilisa fue la primera en reaccionar. Se volvió hacia Anatoly Stefanovich y Sergei y dijo: «Román, ven aquí, ahora entenderás todo». Román dio un paseo adelante, dudó y luego entró en la habitación. En la habitación había un joven que lo miraba. Román entendió que él y el joven eran simplemente reflejos el uno del otro, solo que tenían el pelo cortado de manera diferente y su ropa. Se volvió hacia Boris, como buscando más apoyo, y luego todos miraron a Anatoly Stepanovich. Estaba sentado allí, pálido, agarrándose el pecho. «No puede ser», exclamó Vasilisa, alcanzando la valeriana. Vera ayudó a Anatoly a sentarse en el sofá, desabrochando los botones superiores de su camisa. Todos entendieron que solo Anatoly Stepanovich podía dar alguna explicación. Sergei también estaba pálido, no tenía ni idea de qué pensar. Cuando el mayor hubo recuperado un poco el aliento, comenzó a hablar. «Mamá pasó toda su vida buscándote. Yo, un policía, perdí la esperanza de que estuvieras vivo un año después de tu desaparición». Sergei se hundió en una silla. «Papá, ¿estás tratando de decirme que Román...?» «Sí, Sergei, aparentemente sí. Eras joven, probablemente no recuerdas nada. Nacimos gemelos, siempre estaba suspirando por un hermano. Dicen que los gemelos nunca deben separarse. Todo sucedió cuando tenías 3 años. Estábamos jugando en el parque. Me fui a comprar unas bebidas y tú seguías escapando de mamá mientras ella intentaba atraparte. En algún momento ella dio la vuelta y te llamó: «Andrei». «Román, Andrei». No, yo ya estaba trabajando en la fuerza policial en ese entonces y no pude hacer nada. Mamá se culpó a sí misma toda su vida. Se culpó a sí misma y en silencio se volvió loca. Su corazón dejó de latir hace 3 años. El silencio se instaló en la habitación. Román apenas podía hablar, así que al parecer sí tenía una familia. Anatoly continuó: 3 años después nos mudamos a otra ciudad, pero yo aún intentaba hacer algo. Era tan difícil para mamá allí. Prácticamente pasó todo su tiempo en ese parque. Tenía miedo de perderla. Anatoly se puso de pie, se acercó a Román y lo miró durante mucho tiempo. Luego lo abrazó fuertemente. Después de un momento se unió a Sergei. Los 3 se abrazaron, los 3 lloraron. Anatoly se volvió hacia Vera y Boris. «Perdónenme, iremos a buscar a nuestro hijo ahora y luego hay mucho trabajo que hacer. Documentos por renovar, investigaciones que reabrir. Nos iremos». Vera asintió y el mayor tomó la mano de Román firmemente, pero dijo: «Han pasado 6 meses. Mamá, papá». «¿Cómo estás?». Boris sonreía. «Eres la chica más hermosa del mundo para mí». Vera se puso de pie apretando contra su esposo y admiró a su hija. Vasilisa giró en su vestido de novia. Boris recibió una gran compensación y dijo que su hija tendría la boda más espléndida. Lena irrumpió en la habitación, la amiga de Vasilisa y testigo en la boda. Fuera del edificio, todos sus vecinos se han reunido. Están exigiendo un rescate por Vasilisa. Boris se rió. «Bueno, eso es bueno. Mi hija vale cada centavo». Vasilisa estaba nerviosa. «Necesito llamar y advertirles». Lena se burló. «Que se arreglen ellos solos». Boris se rió. «No te preocupes. Román puede encantar a cualquier multitud. No solo los dejarán pasar, sino que tal vez incluso les paguen». Lena se ruborizó por alguna razón, evitando la mirada perspicaz de Vera. Le dio a su esposo una mirada significativa, lo empujó suavemente y algo me dice que otra boda no está lejos. Lena escuchó las palabras de Vera y se ruborizó aún más. No está claro cómo habría terminado la conversación, pero los chicos corrieron hacia el apartamento. Han llegado, han llegado». Vasilisa miró a su madre alarmada. Vera la abrazó. «¿Qué pasa, querida? ¿Todo estará bien? No te preocupes». La voz de Román se escuchaba a través de las ventanas abiertas. Los que estaban en el patio estaban riendo. Vasilisa se relajó un poco. La vida era realmente una cosa extraña. Román había vivido la mayor parte de su vida sin saber quién era, pero ahora encajaba en su familia como si simplemente hubiera estado temporalmente ausente. Sergei contó que al día siguiente visitaron la tumba de su madre. Román lloró durante mucho tiempo, arrodillado junto a la tumba. Ahora Román estaba estudiando duro para obtener su diploma de secundaria y luego ir directamente a la universidad. Anatoly Stepanovich se las arregló para organizarlo para que Román simplemente hiciera los exámenes y recibiera el diploma.
Vasily y Sergei intentaron ayudarlo. En el pasillo se escuchaban muchas voces. Sergei entró a la habitación vestido con un traje, miró a Vasilisa y exclamó: «¡Wow, Vaska! ¿Por qué no me dijiste que eras tan hermosa? Ahora tendré que vigilarte de cerca para que nadie más te conquiste». Vasilisa rió. «No es necesario, solo tendré ojos para ti». Román intervino rápidamente. «En realidad somos gemelos y todo debería ser igual para mí también. Alguien debería cuidarme también». Se giró. «¿Dónde está mi testigo, Lena?». Ella había huido a la habitación para verificar si todo estaba en orden con su maquillaje. Había pasado 3 horas en la peluquería hoy y salió cuando Román la llamó, sonrojada y sorprendida. «Hola, Román», pió. «No está mal en absoluto». Román tomó gentilmente su mano. «Hoy estaré vigilando a la novia, es mi deber, pero tampoco te dejaré fuera de mi vista». Vera escuchaba las palabras del registrador y pensaba en lo impredecible que era la vida. Su esposo pagaba por los pecados de otras personas, ella pagaba por otros. No había sido fácil. Pero si nada de eso hubiera pasado, Román no habría encontrado a su familia, Anatoly Stepanovich, su hijo. Todo estaba tan intrínsecamente conectado. Era necesario que Román se cruzara con Boris, que Anatoly se mudara con su esposa a esta ciudad y que Vasilisa de alguna manera los conociera a todos. Simplemente con el hijo de ese mayor y también con el padre de Román. Los declaró marido y mujer, anunció Vera. Se enderezó, se limpió las lágrimas que habían brotado y miró a Misha, que también estaba con su novia hoy. Y así los pequeños empiezan a volar del nido. Boris la abrazó. «No te pongas triste, querida. Vanka y Borka todavía están con nosotros por ahora y más tarde, quién sabe, tal vez lleguen los nietos». Vera sonrió. «¿Cómo sabes en qué estoy pensando?». «Lo sé todo porque te quiero mucho y en aquel entonces sabía con certeza que tú y yo definitivamente nos volveríamos a encontrar».